Hay verdades que un hombre solo entiende cuando ya te perdió. Porque existe algo profundamente inquietante en la naturaleza humana. Casi nadie valora completamente lo que tiene mientras lo tiene. Las personas se acostumbran a la presencia, a los mensajes, a la atención, al cariño constante. Y poco a poco, lo extraordinario empieza a parecer normal. Lo que antes emocionaba comienza a sentirse cotidiano. Y ahí, sin darse cuenta, muchos hombres empiezan a cometer el error más silencioso de todos: creer que una mujer valiosa siempre estará ahí. Pero una mujer no se aleja de un día para otro. Primero guarda silencios que nadie nota. Después deja de explicar cosas que antes intentaba resolver. Empieza a cansarse emocionalmente en lugares donde antes luchaba con el corazón completo. Y mientras el hombre piensa que todo sigue igual, dentro de ella algo ya comenzó a romperse lentamente. Porque el amor no desaparece de golpe. El amor se desgasta cuando deja de sentirse valorado. Y aquí es donde ocurre algo que casi nadie entiende. Muchas veces el hombre no reacciona mientras ella sigue presente. Porque la mente humana tiene una peligrosa tendencia a creer que siempre habrá tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para valorar. Tiempo para demostrar amor más adelante. Pero la vida emocional no siempre da segundas oportunidades. Hay un momento exacto en que una mujer deja de insistir. Y ese momento cambia todo. Ya no reclama. Ya no discute. Ya no intenta convencerte de que la escuches. Simplemente comienza a retirarse emocionalmente en silencio. Y ese silencio tiene un poder que ninguna discusión posee. Porque mientras las palabras generan resistencia, la ausencia genera conciencia. Al principio, el hombre muchas veces no lo nota. Sigue distraído en su rutina, en su ego, en sus costumbres. Incluso puede pensar que ella volverá como siempre lo hizo antes. Pero entonces empiezan a aparecer pequeños vacíos. El teléfono ya no vibra igual. Las conversaciones desaparecen. La atención constante deja de existir. Y en medio de esa calma extraña, algo empieza a incomodarlo profundamente. La ausencia. Porque el vacío emocional obliga a ver lo que antes se ignoraba. Y es ahí donde muchos hombres finalmente entienden el verdadero valor de una mujer. No cuando la tienen cerca, sino cuando ya no pueden acceder a ella de la misma manera. Cuando descubren que aquella paz, aquella comprensión y aquella presencia no eran algo garantizado, sino un privilegio que dejaron de cuidar. Lo más fuerte de todo esto es que una mujer de alto valor no necesita vengarse para dejar huella. No necesita hacer escándalo. No necesita perseguir ni demostrar nada. Su transformación ocurre en silencio. Mientras el hombre comienza a enfrentar la pérdida, ella empieza a reencontrarse consigo misma. Recupera energía. Recupera dignidad. Recupera partes de su identidad que había dejado olvidadas intentando sostener una relación sola. Y entonces ocurre el verdadero cambio. Ella deja de necesitar ser elegida, porque empieza a elegirse a sí misma. Y esa es la parte que más impacta al hombre. Descubrir que mientras él apenas comenzaba a entender lo que perdió, ella ya había comenzado a convertirse en una versión más fuerte, más tranquila y más consciente de sí misma. Porque al final, hay una verdad que pocas personas aceptan a tiempo. Una mujer puede amar profundamente, pero cuando entiende su valor, también aprende a irse sin mirar atrás. El problema no es perder a una mujer, el problema es darte cuenta tarde de quién era realmente. Porque la mente humana tiene una forma muy particular de interpretar el valor, no lo ve mientras lo tiene. Lo entiende cuando lo pierde. Y en las relaciones emocionales esto se vuelve aún más intenso. Cuando algo está presente todos los días, el cerebro lo normaliza. Lo convierte en rutina. Y lo que se vuelve rutina deja de generar asombro, incluso si es valioso. Eso fue exactamente lo que pasó con muchas historias que terminan en silencio. Al principio, todo parece estable. La presencia de ella es constante. Su atención está ahí. Su cuidado emocional también. Ella escucha, apoya, entiende, sostiene incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Pero con el tiempo, algo cambia del otro lado. No siempre por falta de amor consciente, sino por un fenómeno psicológico muy común, la comodidad emocional. El hombre empieza a asumir que ella siempre estará ahí.
Que no importa lo que pase, la relación se mantendrá. Que los silencios se resolverán solos. Que las heridas pequeñas no son urgentes. Y sin darse cuenta, comienza a postergar lo importante. Pero una mujer no se queda indefinidamente en un lugar donde no se siente vista. Primero intenta hablar. Luego intenta explicar. Después intenta resistir emocionalmente. Y cuando nada cambia, comienza a desconectarse internamente. Ese proceso no es ruidoso. No es dramático. Es silencioso, progresivo y profundamente real. Mientras él sigue con su vida normal, ella ya está empezando a irse emocionalmente. Y ese es el punto que casi nadie detecta a tiempo. Porque el abandono real no empieza cuando alguien se va físicamente. Empieza cuando deja de intentar ser entendida. Ahí es cuando el vínculo empieza a romperse desde dentro. El hombre, sin embargo, muchas veces no lo percibe. Continúa con la ilusión de estabilidad. Incluso puede interpretar la calma como todo está bien. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es otra cosa, ella ya no está invirtiendo la misma energía emocional. Y cuando finalmente se retira del todo, el impacto es diferente. No es solo la ausencia de una persona. Es la ausencia de una versión de vida que ya no vuelve. Ahí es cuando empieza la reconstrucción mental del pasado. El hombre comienza a recordar conversaciones que ignoró. Momentos donde ella pedía atención de forma sutil. Instantes donde necesitaba presencia emocional y recibió distracción en su lugar. Pequeños detalles que antes parecían normales ahora se sienten pesados. Porque la ausencia tiene una función psicológica muy poderosa, revela lo que la presencia ocultaba. Y entonces aparece la pregunta interna que duele más que cualquier otra, ¿cómo no lo vi antes? La respuesta es incómoda pero simple, porque la mente no valora en tiempo real lo que asume como permanente. Y mientras él empieza a entender todo eso tarde, ella ya no está en el mismo lugar emocional. Ella ya no es la mujer que esperaba ser elegida desde la comodidad de alguien más. Se convierte en una mujer que entiende su valor desde la experiencia, desde el desgaste, desde el silencio. Y eso cambia todo. Porque cuando una mujer llega a ese punto, no regresa a explicarte lo que perdiste. Simplemente se convierte en la prueba viviente de lo que ya no tienes acceso a recuperar de la misma manera. Y ahí es donde el hombre finalmente comprende la verdad más dura, no perdió solo a una mujer. Perdió la oportunidad de valorarla cuando todavía podía hacerlo. El silencio no es vacío, es el momento donde la verdad empieza a hablar. Y esto es algo que casi nadie entiende en el momento en que lo vive. El ser humano está acostumbrado al ruido emocional, explicaciones, discusiones, mensajes, reacciones, intentos de arreglar lo que ya se está rompiendo. Pero cuando todo eso desaparece, cuando una mujer deja de insistir, de justificar y de buscar respuestas, ocurre algo completamente diferente. El sistema emocional deja de tener estímulos. Y en ese vacío, la mente empieza a hacer algo inevitable, empezar a mirar hacia adentro. Al principio, el hombre no lo toma en serio. Piensa que es solo una fase. Cree que ella volverá a hablar, que todo se resolverá solo, que el silencio es temporal. Pero el tiempo empieza a comportarse de otra manera cuando ya no hay presencia emocional constante. Los días se sienten distintos. Las conversaciones desaparecen. Y el espacio que antes estaba lleno de atención empieza a sentirse extraño. Pero lo más importante no es lo que falta afuera, sino lo que empieza a ocurrir dentro. Porque el silencio no solo separa, también revela. Empiezan a aparecer recuerdos que antes estaban enterrados en la rutina. Conversaciones donde ella intentaba expresar algo importante. Momentos donde pedía atención de una forma sutil. Instantes donde su mirada decía más que sus palabras. Todo eso que en su momento fue minimizado, ahora empieza a tener peso. Y eso genera un efecto psicológico muy fuerte, la reconstrucción emocional del pasado. El hombre comienza a reinterpretar su propia conducta. No porque alguien se lo diga, sino porque la ausencia obliga a reflexionar. Y aquí está la parte más importante de este proceso. La mente no puede ignorar indefinidamente lo que ya no tiene acceso a resolver. Mientras ella estaba presente, existía la posibilidad de postergar. De decir luego lo arreglo. De asumir que siempre habría otra oportunidad. Pero cuando ella se va de verdad, esa posibilidad desaparece.
Y ahí es donde la conciencia se activa. El silencio actúa como un espejo incómodo. No muestra lo que quieres ver, muestra lo que evitaste ver mientras tenías acceso a ello. Y por eso duele tanto. No porque la ausencia sea cruel, sino porque la claridad llega tarde. El hombre empieza a sentir algo que no sentía antes, el valor real de lo que perdió. No solo la extraña a ella como persona, sino también la estabilidad emocional que ella representaba. La forma en que ella sostenía conversaciones difíciles. La paciencia que tenía. La presencia emocional que ofrecía incluso cuando no era correspondida de la misma manera. Y ahora todo eso se convierte en recuerdo. Un recuerdo que no se puede tocar. Un recuerdo que ya no responde. Un recuerdo que ya no está disponible. Y es en ese punto donde ocurre la transformación interna más fuerte, la comprensión tardía. Porque el silencio no está diseñado para castigar. Está diseñado para mostrar. Para revelar lo que el ruido escondía. Para obligar a la mente a enfrentar lo que evitaba. Y cuando finalmente el hombre entiende esto, ya no está reaccionando desde el ego, está reaccionando desde la conciencia. Pero entonces aparece la parte más dura de todas, para ese momento. Ella ya no está en el mismo lugar emocional. Porque mientras él empieza a entender, ella ya terminó de sanar lo que lo mantenía a él dentro de su historia. Y eso es lo que hace al silencio tan poderoso, no solo termina una relación, también redefine quién despierta primero. El ego no pierde cuando alguien se va, pierde cuando deja de recibir reacción. Y esto es una de las verdades más incomprendidas de la psicología emocional. El ego humano no necesita amor para sobrevivir, necesita atención. Necesita respuesta. Necesita impacto emocional en el otro para sentir que todavía tiene algún tipo de control sobre la situación. Por eso muchas discusiones no buscan solución, buscan reacción. Pero cuando una mujer deja de reaccionar, algo se rompe dentro de esa dinámica. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Adrián y Valeria. Durante mucho tiempo, Adrián funcionaba desde un patrón repetido, provocar conversación intensa, generar tensión emocional, esperar respuesta, y a partir de esa respuesta sentir que todavía tenía influencia en la relación. No importaba si la respuesta era positiva o negativa. Lo importante era que existiera. Porque el ego no distingue entre amor y conflicto, solo reconoce movimiento. Pero Valeria cambió ese patrón. Dejó de entrar en discusiones interminables. Dejó de justificar cada emoción. Dejó de explicar su valor en medio del caos. Y lo más importante, dejó de reaccionar desde la herida. Al principio, Adrián pensó que era una estrategia. Intentó provocar más. Elevó el tono. Buscó generar más intensidad emocional. Pero encontró algo que no esperaba, estabilidad. Y la estabilidad es lo único que el ego no sabe cómo manipular. Porque el conflicto necesita dos personas activas. Necesita dos emociones chocando entre sí. Pero cuando una de las dos deja de alimentar el juego, el sistema entero se desarma. Valeria no estaba ganando una discusión. Estaba saliendo del juego. Y ese es el punto que cambia todo. Adrián empezó a sentir algo extraño, frustración sin respuesta. Intentos de provocar reacción que ya no funcionaban. Palabras que antes generaban impacto ahora caían en silencio. Y ese silencio empezó a incomodarlo más que cualquier grito. Porque el ego no sabe qué hacer cuando no hay resistencia. Es como empujar una puerta que ya no está en su marco. La fuerza pierde sentido. Y en ese vacío aparece algo inevitable, la autoobservación. Cuando ya no puedes culpar a la reacción del otro, empiezas a verte a ti mismo. Sin excusas. Sin justificaciones externas. Sin la narrativa que te protegía emocionalmente. Valeria, sin decirlo directamente, estaba haciendo algo profundo, retirando combustible emocional del conflicto. Y sin combustible, el ego empieza a debilitarse solo. No porque alguien lo destruya, sino porque deja de ser alimentado. Adrián comenzó a notar que lo que antes era control emocional, ahora era solo ruido interno. Que lo que antes era seguridad ahora era impulsividad. Y que lo que antes interpretaba como poder, en realidad era dependencia de reacción. Adrián finalmente entendió algo tarde, no perdió una discusión, perdió acceso a la reacción emocional que alimentaba su ego.
Y en ese momento, la relación dejó de ser un campo de conflicto, y se convirtió en un espejo incómodo. Porque cuando el ego ya no encuentra resistencia, lo único que le queda es enfrentarse a sí mismo. La nostalgia no es amor, es la memoria intentando corregir lo que no supo valorar a tiempo. Y esto es algo que casi nadie quiere aceptar, porque la nostalgia se siente bonita en la superficie. Trae recuerdos, sensaciones, imágenes del pasado que parecen cálidas. Pero debajo de esa emoción hay algo mucho más profundo, la conciencia tardía de una pérdida. Eso fue lo que le ocurrió a Bruno cuando perdió a Elena. Al principio, Bruno no sintió gran cosa. La relación se había vuelto rutinaria, predecible, incluso cómoda. Elena estaba ahí todos los días, ofreciendo atención, cuidado, presencia emocional constante. Pero esa constancia, en lugar de generar gratitud, empezó a generar hábito. Y lo que se vuelve hábito, deja de ser percibido como valioso. Bruno dejó de notar los pequeños detalles. Las llamadas que ella hacía para saber cómo estaba. Las conversaciones donde intentaba conectar emocionalmente. La forma en que sostenía la relación incluso cuando no recibía la misma intensidad a cambio. No porque no le importara nada, sino porque su mente había normalizado su presencia. Hasta que un día, Elena se fue. Sin drama excesivo. Sin grandes escenas. Sin intentar convencerlo una última vez. Simplemente se retiró. Y ese retiro cambió todo. Porque al principio no parece una pérdida, parece silencio. Un silencio extraño, incómodo, pero aparentemente manejable. Bruno siguió con su rutina, convencido de que todo era temporal. Pensó que ella volvería a hablar. Que el tiempo arreglaría lo que él no estaba atendiendo en el presente. Pero el tiempo hizo algo distinto. No la devolvió. Y entonces llegó la nostalgia. Primero como recuerdos sueltos. Luego como imágenes más intensas. Después como una reconstrucción emocional completa de la relación. Bruno empezó a recordar momentos que antes ignoró. Conversaciones simples que ahora tenían un peso emocional distinto. Gestos que antes parecían normales, ahora se sentían irrepetibles. Porque la mente humana no recuerda la realidad tal como fue, la recuerda tal como la siente cuando ya no la tiene. Y ahí es donde empieza la distorsión. El pasado se suaviza. Los errores se minimizan. Los momentos difíciles pierden fuerza. Y lo que queda es una versión emocionalmente idealizada de la relación. Bruno no solo extrañaba a Elena. Extrañaba la versión de sí mismo que existía cuando ella estaba presente. Y eso es lo más profundo de la nostalgia. No es solo la persona, es el estado emocional asociado a esa persona. Pero aquí viene la parte más importante, la nostalgia no siempre es señal de amor. Muchas veces es señal de aprendizaje tardío. El problema es que llega cuando ya no hay acceso. Y Bruno empezó a entenderlo demasiado tarde. Cada recuerdo se convertía en una forma de entendimiento que no había tenido en el momento correcto. Cada escena mental era una explicación que no llegó cuando aún podía hacer algo con ella. Y eso genera una mezcla peligrosa, arrepentimiento e idealización. Pero Elena ya no estaba en ese lugar emocional. Ella ya había salido del ciclo. Ya había sanado lo que la mantenía atada. Ya había dejado de esperar una versión diferente de Bruno. Mientras él reconstruía el pasado, ella estaba construyendo su futuro. Y ahí está la verdad más dura de la nostalgia, no te devuelve a la persona, te muestra lo que no supiste sostener cuando aún podías. Bruno finalmente entendió que extrañar no siempre significa que debas volver. A veces significa que ya es demasiado tarde para ser la versión de ti que esa historia necesitaba. Y Elena, en su silencio, se convirtió en algo que él solo pudo comprender después de perderla, la evidencia viva de lo que se deja ir cuando no se cuida a tiempo. El respeto no nace del amor, nace de los límites que nunca tuviste el valor de poner a tiempo. Y esta es una de las verdades más incómodas de las relaciones humanas. Porque muchas personas creen que ser buenas, comprensivas o pacientes automáticamente genera respeto. Pero la realidad emocional funciona de otra manera. El respeto no se construye desde la disponibilidad ilimitada, sino desde la claridad de lo que no estás dispuesto a tolerar. Eso fue exactamente lo que descubrió Carla con Sebastián. Durante mucho tiempo,
Carla intentó sostener la relación desde la comprensión. Justificaba actitudes, perdonaba silencios, explicaba sus emociones una y otra vez esperando que Sebastián entendiera lo que no estaba funcionando. Ella creía que el amor debía ser suficiente para mantener todo en equilibrio. Pero el amor sin límites se desgasta. Sebastián, sin darse cuenta, empezó a acostumbrarse a esa disponibilidad constante. A la paciencia infinita. A la ausencia de consecuencias emocionales claras. Y cuando una persona no enfrenta límites, deja de percibir el valor del otro con la misma intensidad. Porque la mente humana es simple en ese sentido, lo que siempre está disponible se vuelve invisible. Carla comenzó a sentirse cada vez menos priorizada. Sus necesidades emocionales eran postergadas. Sus palabras eran escuchadas, pero no realmente procesadas. Y aunque ella seguía intentando mejorar la comunicación, la dinámica ya estaba desequilibrada. Hasta que un día, algo cambió. Carla dejó de reaccionar como antes. Ya no respondía inmediatamente. Ya no explicaba cada emoción con detalle. Ya no intentaba sostener conversaciones donde solo ella estaba invirtiendo energía emocional. Empezó a marcar distancia. No desde el castigo. Desde la conciencia. Y ese cambio fue profundamente perceptible. Sebastián comenzó a notar algo nuevo, consecuencias. Silencios diferentes. Espacios donde antes había acceso inmediato y ahora había pausa. Y esa pausa generó algo que antes no existía en la relación, reflexión. Porque los límites no generan rechazo cuando son claros. Generan respeto cuando son coherentes. Carla no necesitó gritar para ser escuchada. No necesitó discutir para ser tomada en serio. Simplemente dejó de estar disponible de la misma forma en la que siempre lo había estado. Y eso cambió la percepción. Sebastián empezó a ver a Carla de una manera distinta. No porque ella hubiera cambiado quién era, sino porque cambió la forma en que se relacionaba consigo misma. Ya no negociaba su valor. Ya no explicaba su dignidad emocional. Ya no sostenía vínculos desde la autoexigencia de ser comprendida. Y ahí ocurrió algo importante. El respeto apareció donde antes había costumbre. Porque el respeto no surge en la abundancia emocional. Surge cuando existe estructura. Cuando hay límites claros. Cuando hay pausas que obligan a valorar la presencia del otro. Carla entendió algo que muchas personas tardan años en aprender. No tienes que estar siempre disponible para ser querida. Y no tienes que explicarte constantemente para ser respetada. A veces, el cambio más poderoso no es decir más, es dejar de estar donde no se te valora correctamente. Y Sebastián, desde esa nueva distancia emocional, comenzó a entender cosas que antes ignoraba. No porque Carla se lo explicara mejor, sino porque la ausencia de su antigua disponibilidad le obligó a verlo. Y esa es la paradoja del respeto, no se gana insistiendo. Se activa cuando dejas de perderte en lugares donde no estabas siendo visto. La verdadera transformación no ocurre cuando alguien vuelve, ocurre cuando tú ya no eres la misma persona que esperaba ese regreso. Y esto es algo que casi nadie entiende mientras está viviendo una pérdida. Porque el instinto humano, cuando alguien se va, es esperar. Esperar que regrese. Esperar que entienda. Esperar que cambie. Esperar que todo vuelva a ser como antes. Pero la vida emocional no funciona en reversa. Nunca vuelve exactamente al punto donde se rompió. Eso fue lo que le pasó a Daniela con Hugo. Cuando la relación terminó, Hugo pensó que el tiempo sería suficiente para reparar lo que se había desgastado. Creía que Daniela, con el tiempo, volvería a la misma dinámica emocional de siempre. Que la ausencia solo era una pausa. Que eventualmente todo regresaría a su lugar natural. Pero Daniela ya había empezado otro proceso. Uno silencioso. Interno. Profundo. Al principio, la separación dolió. No porque fuera inesperada, sino porque era definitiva. Había una mezcla de tristeza, confusión y nostalgia. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar dentro de ella. Ya no estaba ocupando su energía en intentar ser entendida por alguien que no la estaba escuchando. Empezó a volver a sí misma. A reconstruir partes de su identidad que habían quedado olvidadas en la dinámica de la relación. A recuperar rutinas personales.
A reencontrar su estabilidad emocional. A reconectar con su valor sin depender de la validación externa. Mientras tanto, Hugo seguía atrapado en el mismo punto emocional. Esperando. Revisando recuerdos. Interpretando el pasado desde la nostalgia. Convenciéndose de que todo podría solucionarse si ambos volvían a hablar en el momento correcto. Pero había algo que no estaba considerando. Daniela ya no estaba en el mismo lugar emocional donde comenzó la historia. Y ahí está la clave de todo. El crecimiento no es simétrico. Una persona puede evolucionar en la decisión, mientras la otra evoluciona en la consecuencia. Y cuando eso ocurre, ya no se encuentran en el mismo nivel emocional. Daniela no volvió a ser la misma mujer que dudaba de su valor. Se convirtió en alguien que entendió su paz como prioridad. Ya no reaccionaba desde la necesidad de ser elegida. Ya no interpretaba el amor como sacrificio constante. Ya no sostenía vínculos donde tenía que perderse para ser aceptada. Y cuando Hugo finalmente empezó a extrañarla de verdad, no era solo a ella. Era a la versión de la relación que ya no existía. Porque la memoria emocional intenta reconstruir lo que fue, pero la evolución personal cambia lo que puede volver a ser. Daniela, en su proceso, había dejado de mirar hacia atrás como referencia principal. No desde el resentimiento, sino desde la claridad. Entendió que algunas historias no terminan por falta de amor, sino por exceso de desgaste emocional sin equilibrio. Y eso cambia la perspectiva completamente. Cuando Hugo intentó reconectar, ya no encontró a la misma persona esperando en el mismo lugar emocional. Encontró a alguien que había crecido sin él. Que había aprendido sin él. Que había sanado sin él. Y eso es lo más difícil de aceptar en cualquier historia humana. No es que la persona se haya ido. Es que ya no regresa al mismo espacio emocional donde la dejaste. Porque la verdadera transformación no necesita espectadores. No necesita permiso. No necesita validación externa. Sucede en silencio. Y cuando finalmente la otra persona despierta, ya no está intentando recuperar lo que perdió. Está intentando entender en qué momento dejó de ser suficiente para retenerlo.